y abro ya el YouTube para que empiecen a mandar mensajes. Nos acompaña el querido padre Oscar Ossola. ¿Cómo le va, padre? Bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Padre. Bostero me pusiste al lado, Francisco. Sí, perdón. Bueno, perdón. Bueno, Marti Yo también. lo castiga bostera. 2 veces, pero bueno, Claro. acá anda. Perdónalo, padre, no sabe lo que hace. Saludos para Marti padre? que se recupere. Sí. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien todo. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. El gusto es nuestro. Creo que hay un tema que se impone si tenemos que hablar de espiritualidad, de religión, de la iglesia, y es el primer aniversario del nuevo Papa o del Papa que sucedió al querido Papa Francisco. Estoy hablando del Papa León. Exacto, mañana viernes 8 de mayo se va a festejar, vamos a festejar su primer aniversario, que no era de los nombres que más sonaban en aquel cónclave. Se acuerdan que todo el mundo eran vaticanistas en ese momento, todo el mundo sabía la vida y obra de todos los cardenales, pero sí estaba ahí, estaba en la posibilidad, y realmente fue un regalo del Espíritu Santo, creo, este hombre nacido en Estados Unidos, pero con ciudadanía también peruana, porque fue misionero muchos años en Perú, con lo cual conoce el mundo latinoamericano especialmente, y conoce las periferias de las que tanto nos hablaba Francisco. Y bueno, creo que está dando muestras de que no solo está a la altura, sino que ojalá a los católicos nos haga sentir también en manos de Dios a través de León. Me imagino que todos los papas habrán sido, pero uno ve en León, como también sucesor de Francisco, ve una iglesia con valentía, ¿no? Porque no es difícil, me imagino, para un líder espiritual y para un líder de un Estado como es el Vaticano, tener que pelearse, por decirlo de alguna manera, con Donald Trump, el presidente del país más poderoso del planeta, que es Estados Unidos. Sí, y además siendo él ciudadano estadounidense, ¿no? Claro. León lo dejó muy en claro, creo ya en varias entrevistas, que él predica el Evangelio. Y es más, en una hace poquito dijo, el primer día cuando salí al balcón, el saludo de León fue, la paz esté con ustedes. Entonces no se entiende una iglesia que hable solo temas espirituales y que no tenga un compromiso real, concreto, con este tema de la paz. Entonces, si alguien interpreta que por hablar a favor de la paz, él está favoreciendo a alguien, o la barbaridad absoluta que dijo Trump, de que está a favor de las armas nucleares de Irán, salió León a decir, la doctrina de la Iglesia contra el uso de las fuerzas atómicas en guerras y demás, o en armas nucleares, es clarísimo, estamos absolutamente en contra. Pero bueno, no puede salir él a contestar cada agravio y cada cosa. Pero sí dejó en claro que él es justamente testigo de esta palabra de Jesús, que quiere la paz, la fraternidad, ¿no?, entre todos. Hace un ratito se reunió justamente con el secretario de Estado de Estados Unidos, el Papa León, con Marco Rubio. Me parece que hay una intención, me parece que le entró, por decir, no quiero decir, es malísima la metáfora de le entró la bala, pero sí me parece que acusó recibo el presidente Trump de que no era tan fácil pelearse con el líder de una de las iglesias más grandes del mundo. Totalmente. Yo había escuchado unas encuestas en las cuales incluso de cara a las próximas elecciones, Trump ahí bajó un cambio, ¿no? Pero bueno, ojalá, tengo entendido que este hombre, que Marco Rubio, a diferencia de Trump, que es de una iglesia evangélica, es católico practicante, Marco Rubio. Bueno, a mí no me cayó nunca simpático como lo maltrató a Zelensky, ¿no?, en aquella entrevista que tuvieron hace unos meses. Es cierto, Zelensky, el presidente de Ucrania. Pero bueno, no sé, eso hablo así superficialmente, desconozco totalmente. Pero está bueno que se encuentren y cara a cara, obviamente se pongan más de acuerdo, son líderes, y el Papa también es consciente que ningún tipo de enfrentamiento favorece a nadie, ¿no? Podemos poner el audio de un informe reciente sobre esta reunión entre Marco Rubio y el Papa León. Ponelo con audio, Pulpo, por favor. Bueno, por supuesto no es una visita rutinaria, sobre todo en el contexto que se da justamente de gran tensión, de exabruptos de parte del presidente Donald Trump que son inéditos, más allá de que siempre ha habido posiciones distintas del Vaticano y la Santa Sede en diversos temas que van desde la inmigración, desde las guerras, desde el cambio climático, pena de muerte. Nunca se había visto un presidente que saliera en Truth Social a
denostar de esta forma al máximo jefe de la Iglesia Católica, Claro. diciendo que era pésimo en política exterior, diciendo que era muy débil en cuanto a criminalidad, incluso diciendo que gracias a él, a Trump, había sido electo mañana va a ser un año de la bárbaro. elección del Papa León, primer Papa de Estados Unidos, y además, y esto evidentemente es lo que más ha molestado, decir una falsedad. El Papa León está de acuerdo con que Irán tenga un arma nuclear. Eso es totalmente falso. De hecho, el mismo Papa, el martes, cuando hubo otro ataque, es decir, hubo varios de Trump que dijo el Papa está dañando millones de católicos porque él está de acuerdo con que Irán tenga un arma nuclear. Al salir de Castel Gandolfo, el Papa León, que igual es alguien que dijo desde un primer momento, no quiero debatir con el presidente, yo hago mi trabajo de Papa, de transmitir el Evangelio, dijo, sin mencionar a Trump, está bien todos los que quieran criticarme, pero con la verdad. Y después recordó que la Santa Sede, desde hace décadas, que está en contra no solo del uso de armas nucleares, sino también de la posesión de armas nucleares. Bueno, en este contexto se dio esta reunión con Rubio, que Rubio ya había estado hace exactamente un año aquí en el Vaticano, ha estado junto al vicepresidente Vance en la asunción del Papa León hace un año, es decir, que ya se conocían. Pero bueno, lo que se sabe y lo que se anticipó desde ambas partes, tanto se del está informando de la reunión, todavía no se conoce el contenido, ¿no? Está la foto de Marco Rubio con el Papa León, pero no está el contenido. Yo me imagino y quiero esperar una bajada, por lo menos, en la intensidad del enfrentamiento. Totalmente, totalmente. Ahí también se hizo mención a un tema, la inmigración, por ejemplo, que Francisco lo ponía en primer término. Y me gustó mucho escuchar en estos días el programa de la visita de León el mes que viene a España, y lógicamente va a la capital, a Madrid, un par de días a Barcelona, donde inaugura la Basílica de la Sagrada Familia, y después va a las Islas Canarias, especialmente al lugar donde llegan justamente cientos o miles de migrantes de África, para tener un gesto también de cercanía, de presencia. O sea que más allá de las palabras, León sigue manteniendo, igual que Francisco, estos gestos y estos actos concretos de querer estar cerca, ¿no?, de quienes más sufren. Tener de referencia al Papa León, más allá de lo que uno puede percibir desde afuera, hacia adentro de la Iglesia, ¿qué ha implicado este año en su primer aniversario del papado? Bueno, mantener estas líneas de Francisco, la sinodalidad, por ejemplo, que ya lo hemos hablado algunas veces, hay muchas personas dentro de la Iglesia Católica, desgraciadamente, más tradicionales, más de conservar, digamos, estructuras, y que Francisco vino a pedir una iglesia más abierta, prefiere una iglesia hospital que reciba a muchos enfermos y no un museo donde parecería que estamos todos así estancados o de cera. Y la sinodalidad, que habla de esa participación, de caminar juntos y no tanto el clericalismo de curas o obispos o monjas, León la mantuvo 100%, siguen las reuniones, siguen incluso avanzando en proyectos para justamente que la participación del laicado, de los bautizados, sean protagonistas en este tiempo de la Iglesia. Y la misión, salir a misionar, no quedarnos dentro de un templo, sino que ser cristianos es caminar, es andar. Y él estuvo 2 semanas, un viaje tremendo que hizo al África, justamente hace 10 días, a países y zonas que prácticamente nunca están en la mira o en el primer plano, ¿no?, de la consideración. Y León lo hace. Como líder mundial, va a visitar estos lugares. Hablando de visitar lugares, ¿nos tocará volver a recibir un papa a los argentinos? Ojalá. Ezequiel, ¿qué decís? En la Bombonera, mirá, si llegara León. Que traiga milagros, que traiga milagros. No, tendría que ir a la cancha de River si es León por Poncio. No sé si será León por Poncio. Faltan leones igual ahí. Igual yo tengo optimismo porque hace mucho tiempo Javier Milei también le faltó el respeto muy feo a Francisco, y el tiempo, la razón, los correctivos de la hermana, capaz no sé qué lo llevó a decir: mire, le vengo a pedir disculpas, no tenía que haber accionado ni reaccionado así, porque sacando o eligiendo algún personaje importante histórico, por ahí Francisco creo que o es uno o es el primero que representa a la Argentina, y que un presidente que entiende a la hora de asumir el cargo, que entiende cómo nos representamos como país, nuestras creencias,
que haga semejante acto, por ahí no solamente le falta el respeto al argentino, sino ya la creencia propia de uno mismo. Y por ahí Trump, capaz que en algún momento, ahora bajando un poco las intensidades, ¿quién no te dice que se reivindica? Dice, estoy haciendo muchas cosas mal. Bueno, podríamos empezar una buena. Es un hombre que viene a pedir paz en tantos huecos del mundo. El ejemplo más claro es África, un lugar que se vive entre guerrillas civiles y entre la conquista de minerales, de muchísimas cosas que por ahí nosotros no las vemos, pero son guerras para enriquecer a dictadores y gente traficante de forma ilegal, como los animales, por ejemplo, que hablamos de en los marfiles, por ejemplo, y que llegue a esos lugares en los que tampoco hay tanta atención mediática, ni de educación, ni de contención. Yo creo que es bueno, y por ahí, sí, está ahí el Papa, tener la esperanza de que por lo menos Trump tenga un dedo de frente algún día y se dé cuenta de que no es bueno ir predicando la malicia o como las contestaciones a los que no tiene habitualmente normalizado Milei en sus múltiples dichos, el propio Adorni, por ahí un poco más de pensar las cosas. Estamos en tiempos muy violentos, creo yo. Y no sé ustedes, pero yo me he criado con un mundo, con una Argentina en constante grieta, en constante debate, que si no soy de acá, soy de acá, o te encasillan en algún lado o quieren tratar de iniciar conflictos de cualquier otra manera. Y me quedo mucho con lo que vi en la facultad de Laudato Si, del Papa Francisco, muy emocionante. La primera vez que lo leí no podía creer, lo leí de grande en la universidad, gran error mío que haya llegado, pero lo importante es que llegó. Igualmente es reciente, Ezequiel, o sea, lo debes haber leído al poquito tiempo que salió. Sí. El Laudato Si creo que es del 18, 19. Claro, no es tan vieja. Y yo lo habré leído en el tercer año de facultad, pero digo, siendo tan cercano para la gente, para los jóvenes, siento que es muy cercano para los jóvenes, que no esté tan presente en nosotros, también es malo. No digo que vengan a adoctrinarnos, pero que tienen que llegar estas cosas para revolucionar nuestra forma de pensar y traer un poquito de paz a un mundo que está, creo que muy, muy conflictuado entre guerras y gente que solo quiere dañar, y no queremos tanto eso. Perfecto, qué buena reflexión. La verdad que sí. Me lo llevo a la parroquia el fin de semana. Cambiamos de entrevistamos a Ezequiel Ramírez. Tenía ganas de hacer su reflexión ahí, no, me encantó. Sí, muchas veces lo venimos conversando acá con el padre Óscar Ossola. Padre, ¿me responde? Si podremos recibir la visita del Papa Francisco, porque me la sacó Ezequiel, se puso a hablar de los marfiles y no sé qué. No, está muy bien. Nuevamente el tema lo sacó al aire el cardenal uruguayo Sturla, arzobispo de Montevideo, que largó, no sé de dónde vendrá exactamente, que hay un 80% de probabilidad de que en noviembre el Papa León venga a Uruguay, Argentina y Perú. Uruguay y Argentina creo que son los únicos dos países de Sudamérica que no visitó el Papa Francisco. Sí, qué lástima. No sé si Venezuela también, serían los únicos 3. A todos los demás los visitó. Entonces, por eso, si viniera Uruguay, también Argentina y lógicamente Perú, donde él vivió y trabajó y tiene la ciudadanía. Pero bueno, incluso de este año que podría noviembre, se habla de noviembre, o sea que estamos hablando de 6 meses. Pero bueno, si no será noviembre, ojalá que sea el año próximo. Pero sí que tengamos la visita del Papa. Vos no supiste por la historia, simplemente que vino Juan Pablo II. ¿En qué año fue? 87. Hay el que año que viene van a ser 40 años. Hay que buscar el aniversario para que hablemos de nuevo. Eso, estuvo buenísimo esa vez que charlamos la visita. Usted sí estaba. Sí, 8 y 9 de abril, de memoria. 8 y 9 de abril del 87 fue. Increíble, hay fotos del Papa con Poncho Salté. Todo asomándose al balcón ahí del arzobispado de la catedral. Se sacaron las imágenes del Señor y la Virgen, como habitualmente sucede en la novena. Estaban ahí con esos tronos de terciopelo rojo, con lo cual él se arrodilló ahí, y hay una placa de mármol muy bonita en el piso de la catedral. Los que vayan la pueden buscar ahí delante del altar, que dice: aquí se arrodilló y rezó delante del Señor y la Virgen, Juan Pablo II, y la fecha. Cada vez que vino un papa a la Argentina, vino de alguna manera con algún propósito espiritual por sobre todo, pero también con algún mensaje social. ¿Cuál cree que podría llegar a ser un mensaje social, o por lo menos el mensaje social que hoy tiene la Iglesia y que podría venir a reforzar el Papa León? Ezequiel creo que lo decía, el tema de la grieta y las divisiones, ¿no?
socialmente, bueno, todo el mundo sucede lo mismo, me parece, pero en Argentina no logramos arrancar. Parecería que hay que ser negro, blanco, River, Boca, y no es así. Y en los partidos políticos exactamente igual. Por más que haya una propuesta positiva, si la dice mi enemigo, está mal. Claro. Y no podemos seguir así. Entonces, superar esas grietas me parece que sería, ¿no?, la palabra actualizada del Papa. Y otra cosita que a mí me interesa, que le pregunto, es, ¿puede seguir siendo, me imagino que lo es, pero puede ampliar su respuesta espiritual ante un mundo que parece cada vez más vacío y más ajeno a la fe? Y hemos hablado de este tema alguna vez. Vieron, incluso el otro día se presentó Shakira en Río de Janeiro. Sí, se presentó. ¿Cuántas? ¿2 millones de personas? Sí, más o menos. Bueno, y todo el vocabulario incluso hablaba de una liturgia, el altar de Río que convocó 2 millones de creyentes. Hemos hablado de grupos, ¿no? Que claro. La misa ricotera, en fin, y muchos artistas de primera línea. El otro día veía un video de Bruno Mars, creo. Que también estuvo en Brasil. Bien, y que presenta su show con un pequeño video donde él está rezando de rodillas en una iglesia y donde él dice, bueno, antes de brindarme a mi gente, a mis seguidores, necesito estar en paz con Dios, conmigo mismo. Yo creo que hay una vuelta también a los valores religiosos, tal vez no tanto a las iglesias tradicionales o institucionales o de alguna forma más, diríamos, orgánica, pero que cada persona tiene un respeto incluso por lo espiritual. Yo siento mucha gente que no comulga o no viene a la iglesia o no viene a una misa, pero por ahí en la calle o en su forma de expresarse, están abiertos a una espiritualidad. Ojalá, por supuesto, y desde el catolicismo, el cristianismo, siempre la propuesta es el encuentro con una persona viva, Jesucristo de Nazaret, muerto y resucitado. Eso es innegociable y lo proponemos siempre. Claro, claro. Pero también aceptamos que cada uno tiene su experiencia, ¿no?, y su camino. Así que sí, incluso en Brasil, que es el país, creo que siempre se dijo como que más perdió cristianos en los últimos años, en manos de otras espiritualidades. No sé si es en manos del ateísmo, del agnosticismo, sino que se van a otras formas de espiritualidad. Eso tendríamos que tener la capacidad de encauzarlo, por decir de alguna manera. Hay mucha gente, analistas de la política o analistas sociales, investigadores, estudiosos del comportamiento de la sociedad, que señalan un vínculo que no es del todo claro y del todo fructífero entre ciertas iglesias evangélicas y la política, ¿no? Pensaba en el caso de Brasil. En Brasil puede ser que haya retrocedido el catolicismo, pero el otro cristianismo u otras vertientes del cristianismo crecieron mucho, pero no solamente en lo espiritual, sino que empezaron a tener mucho poder y mucho dinero, y eso en la Argentina se está empezando a ver, por ejemplo, cuando proponen a Dante Gebel como próximo presidente de la Argentina. ¿Cómo lo ven? ¿Con preocupación desde la Iglesia Católica esto? No tengo un análisis serio, charlado con otros hermanos sacerdotes u otras personas, pero me parece en muchos casos usar, ¿no?, la religión y usar la piedad y la devoción de la gente. Y eso sí es un arma de doble filo, ¿no? Porque incluso ahí estamos en el límite de los extremistas y gente que por una convicción religiosa sale a matar o a morir, ¿no? Y de nuevo estamos alimentando la grieta, desgraciadamente. Y pienso que son los mismos grupos que acá lo conversamos en algún momento, los mismos grupos que tienen un pastor en el Chaco que le aparecían $100.000, de repente se le convertían 100.000 pesos en $100.000, o que hacen milagro y le creció un dedo a una persona que fue a una ceremonia de ellos. Sí, sí. Hay mucha gente que sufre, obviamente, por la situación económica, acá en Salta, digo, en el país, en Salta en concreto, y buscan así como esa salida mágica, milagrosa, ¿no? Entonces esa parte es muy peligrosa porque el sufrimiento siempre estuvo y está, no es que nos tengamos que acostumbrar, busquemos las formas de socialmente y políticamente y culturalmente buscar mejores condiciones de vida, pero la religión tampoco es el opio de los pueblos que nos puede adormentar para decir, bueno, no, yo sufro acá, total en la otra vida, claro, voy a vivir feliz, no puede ser eso. Pero tampoco la religión es ya. Entonces yo rezo ya y ya tiene que suceder el milagro. No es.
es el encuentro con una persona, con Jesucristo, y que Jesús ilumine mi vida, a ver el ejemplo de Jesús, ¿qué haría Jesús hoy en mi lugar? Eso es ser católico y cristiano, ¿no? Me tocó a mí trabajar el año pasado junto a la universidad y junto a los chicos de acá de Punto 1, cubrir el milagro. Y he notado algo que va un poco en relación a eso, pero más que nada de volver a los valores o el sentimiento humano que se ha perdido mucho en el último tiempo. Y cuando me tocó vivir el milagro, porque de verdad que no lo viví hace años, me llevé una sorpresa muy enorme, porque no es cuestión de ya individual, sino que hay gente que viene a congregar por él, por ella, a ayudar, a compartir, a colaborar. Y por ahí muchos jóvenes creo que no estaban tan comprometidos, pero me tocó ver una masa gigante, y sorpresivamente lo digo de forma alegre, ya unificados un poco más con la fe, que tal vez viene un poco por ahí ese primer cambio, creo, con la iglesia, de volver a, no sé si a los viejos paradigmas, pero me acuerdo mucho cuando hacía catequesis, cuando nos decían que siempre hay que ayudar, hay que colaborar, hay que estar para la otra persona, y son esos valores que creo que de a poco se van recuperando, y tal vez con más años de trabajo, con una iglesia más transformada, que siga lo que dejó Francisco, tantas cosas positivas creo que nos dejó el Papa Francisco, que su muerte terrenal, que su abandono terrenal aquí dolió, creo que más que nada en ese punto de no tener a alguien que modificó el mundo de gran manera, siendo argentino, sacando chapa con lo que uno quiera, pero más que nada enfocado en ese crecimiento humano, que yo lo veo que viene teniendo sus pequeños frutos, y por ahí tal vez hay que, no sé si cuidarlo, pero darle la atención que se merece. Sí, sí. Y vos tocaste un punto que en Salta creo que a todos nos sensibiliza, que es la experiencia del milagro y de los peregrinos. Nadie camina solo. Nadie, era uno de la frase, digamos, de cabecera de Francisco: nadie se salva solo, nadie camina solo o camina por sí mismo. Y si alguna vez apareció un peregrino que teóricamente venía caminando solo, no sé de dónde, después al poco tiempo se demostró que era medio trucho el asunto, ¿no? Ah, cierto. Porque no, caminamos en comunidad, es una parábola, es una alegoría de la vida, la peregrinación, las peregrinaciones, las procesiones, son una alegoría de que nacemos, vivimos y vamos caminando hacia esa otra vida, de acuerdo, pero juntos, en familia. Ayer pude estar en la Católica, también en la UCASAL, en una exposición de una mujer que es la presidenta de la organización de mediación familiar o de apoyo a las familias. Bueno, el tema era cómo superar el conflicto en la familia, cómo superar los conflictos. Y en definitiva era esto, eran ni siquiera recetas, por supuesto, pero era volver a lo de todos los días, de sentarse juntos, de charlar más, del papá y la mamá no estar solo centrados en sus problemas laborales, lo que fuera, los chicos y sobre todo los adolescentes tampoco en los suyos. Una invitación a mirarnos más, a escucharnos más. Me hace acordar aquella anécdota del papá que le hablaba al chiquito, no sé qué le decía, pero al mismo tiempo estaba con el teléfono. Claro. Y el chiquito le dijo: no, papá, háblame con los ojos, o sea, háblame mirándome, atendiéndome y no haciendo otra cosa. Bueno, eso nos está faltando, ¿no? Ponerle más alma y vida a lo que hacemos cada día. Padre, le pregunto, ¿qué es para la iglesia, o por lo menos me imagino que habrá una postura común, pero si no en lo personal, qué es o qué se interpreta algo que hoy mucha gente lo tira para atrás y dice que no existe, que es una abstracción o que es más o menos una dictadura? ¿Qué es el bien común? El bien común. ¿Qué es el bien común? Es algo que profesa mucho la iglesia. Sí, es la base de la justicia social también. El bien común es buscar algo que realmente redunde en beneficio de todos, me parece, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando uno, como principio dicho así, nadie podría estar en contra. Cuando después uno lo quiere bajar a la práctica, ahí viene el problema, ¿no? Porque de repente lo que para mí es un bien, para el otro no lo es, uh-huh, o el otro pretende lo mismo. Pero me parece que en la doctrina social de la Iglesia es justamente ese conjunto de valores, el trabajo, la salud, la dignidad, los derechos de cada persona, que al tenerlos cada uno y al ejercerlos redunda también en un bien para los demás, que nunca es un bien individual, sino que es el bien de toda la sociedad. Y le pregunto porque siempre me acuerdo, porque tampoco leí muchos libros sobre el Papa Francisco, pero en ese de El loco del fin del mundo, en el fin del mundo, hablaba que permanentemente
uno se pregunta sobre qué es el bien común y que hay muchas respuestas, ¿no? Y que en la iglesia o en la fe, decía el Papa Francisco, o en el Espíritu Santo, uno puede llegar a interpretarlo o a entenderlo o a sentirlo. Bueno, el Espíritu Santo, vos lo estás nombrando, es el que nos ilumina y tenemos esos dones, los 7 dones que hemos estudiado desde la catequesis, que desde dentro nos ayudan a interpretar en el día a día y en las situaciones concretas, bueno, qué es ese bien común, qué es la felicidad, qué es el amor al prójimo, el respeto, en fin. No quedarnos a través solo del discernimiento, pues. Discernimiento, sabiduría, consejo, ciencia, bien. Sí, son los dones del Espíritu Santo también, pero claro, no son una prerrogativa o no son una plusvalía solo del creyente. Todo ser humano, al ser imagen y semejanza de Dios, ya tiene la presencia de Dios también. Cuando yo nombraba estos grupos por ahí más tradicionales, dentro de la misma iglesia, ellos por ahí niegan que en otra religión pueda haber justamente ese auxilio de Dios, en definitiva. No, ¿cómo va a llamar Dios si el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, de acuerdo, eso lo creemos nosotros, cristianos. Pero el que nació en otra confesión religiosa tiene otra forma de ver la vida, de vivir su espiritualidad. ¿Por qué lo voy a atacar? ¿Por qué no voy a reconocer que adorando al sol, por nombrar simplemente a nuestros antepasados incas, pueda estar en contacto con su divinidad y que lo ayude a ser mejor persona? Yo tengo una pregunta, la voy a sacar un poquito de la cancha, le pido disculpas, padre, pero tengo un amigo, Francisco, con quien muchas veces discutimos acerca de religión, porque él tiene no una formación directa, fue a un colegio católico, pero un hermano suyo es adventista. Es adventista y tiene una formación, como muchos adventistas, muy profunda, digamos, muy académica del estudio de la Biblia. Y conversamos sobre religión, porque además los dos tenemos una fe. Mi amigo no es de esa religión, pero bueno, tiene lo mamó, por decirlo de alguna manera. La verdad que... San Lucas. No, yo fui al colegio adventista en Salta. Ahí en la Santiago. Y en la Santiago. ¿Qué se llama el colegio? Antes se llamaba Colegio Adventista de Salta y ahora es Instituto Adventista. Perdón, pensé que tenía el nombre de un santo. A lo que quería ir es que con él nos permitimos... la gracia o la, no sé, cómo sería el gusto de poder hablar de religión, de hablar de un montón de cuestiones, y surgió en una de las últimas conversaciones, y yo no lo había advertido, me dice, hay una contradicción, por ejemplo, estábamos viendo documentales, ¿no? Documentales de la vida en la Tierra, de pájaros. Se puso serio el debate. Se puso serio, pero ¿cómo puede ser, dice, que para la Iglesia no existe esta teoría, que es la teoría de la evolución, por ejemplo, de las especies? No existe la teoría del Big Bang, no existe la teoría de los dinosaurios, del meteorito y de la evolución de la especie hasta llegar al ser humano, porque él me decía, ¿no?, desde una visión muy rígida de la Iglesia, eso contradice las enseñanzas bíblicas de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo en un día. Quiero saber qué opina de este debate, padre. No, pero ese es un planteo muy... te diría que ya sobrepasado. Teilhard de Chardin es un gran científico, sacerdote francés, o suizo me parece, de mediados del 900, que estaba con el evolucionismo. La Iglesia sí acepta la teoría de la evolución, pero poniendo en el inicio de esa evolución a la voluntad de Dios o un hecho creador de Dios. La persona que el día de hoy, que los hay dentro de la Iglesia católica, y quizás los hay también en el adventismo, en otras iglesias cristianas, que todavía sostienen que si la Biblia dice que Dios en un día creó la luz, al otro día creó las estrellas, al otro día creó los pájaros, al otro día, es así, es un día 24 horas. Ya no, es insostenible, nadie puede creer en eso. No es así. Y eso me lleva a mi pregunta. Yo argumento lo mismo. Eso yo es argumento poético. Lo mismo. Eso es poético. Argumento lo mismo y él no es la tesis que él sostiene, pero me dice la tesis de quienes dicen que el cristianismo por ahí se equivoca. Dice, bueno, pero hacen una interpretación de lo que quieren en cada momento histórico y no son literales a la palabra de Dios. Pero por ahí se pueden equivocar, porque yo un día que me tocó viajar para la Universidad Adventista del Plata, junto con el colegio, me tocó hablar con un capellán
Sí. Yo también le hice esas mismas preguntas porque te chocas en un ambiente también tan cristiano con gente creyente y gente que no. Y él me dio una interpretación muy loca, pero que también es acertada. Porque, por ejemplo, él me dice, ¿vos sabés qué significa un día para Dios? Yo no lo sé, yo lo estudié, no sé. Claro. Si un día de Dios es 1.000.000 de años, ¿vos lo creerías? No sé, puede ser que sí. Si vos creés que sacó de su costilla a Eva, ¿vos no crees que hubo un tiempo de evolución para que esa costilla salga del cuerpo? Y empezó a explicarme de forma metafórica que la interpretación simbólica de los números, de cada parte que tiene la Biblia, para nosotros es muy... Es muy simplificado, pero que tiene un amplio contexto que por ahí no entendemos desde lo simbólico, lo teórico, lo físico, lo matemático. Por ahí lleva a que rechacemos muchas cosas, pero también la Biblia se abre, creo yo, sin faltarle respeto a la Biblia, a que la interpretemos y de alguna forma la tratemos de entender, porque es un libro que... Sí, no, y además adaptarla a nuestra época. También. Totalmente. Ahora, hasta el medioevo, incluso había un dato de fe que decíamos, si Cristo vino a la tierra, el Hijo de Dios nació en este planeta Tierra, no sé si existía la palabra planeta, la Tierra era el centro del universo. Claro, sí. Bien, entonces aparece Galileo Galilei, aparece Copérnico con el heliocentrismo, que el Sol es el centro, y los condenaron. La Inquisición lo decapitó, lo quemó, no sé qué le hizo a Galileo Galilei, lo excomulgó, y a Copérnico lo mismo. O sea que hubo errores groseros por interpretar la Biblia al pie de la letra. Hay un libro del Antiguo Testamento que dice que cuando Moisés, no sé qué batalla iban ganando para entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, mientras haya sol, mientras haya luz vas a ganar. No sé si vos te acordás la cita, no me la acuerdo de memoria. Entonces Dios detuvo el sol, se detuvo el sol, no sé, a las 5 de la tarde, y Moisés y los judíos decapitaron, ganaron la batalla, y el sol continuó su curso. Todos entendemos que eso es imposible por donde se mire. Sí. Es una metáfora para decir, bueno, capaz que en ese momento el sol alumbró más fuerte, o corrió más viento, o mandó no sé qué cosa al ejército enemigo, para decir, Dios, estoy con ustedes, los acompaño. Eso sí estamos de acuerdo. Pero decir que se detenga el sol es imposible. Claro. ¿Cómo puede ser? ¿La Biblia miente? No, no miente. La Biblia no tiene una misión, una función científica. La Biblia nos habla de quién es Dios para cada ser humano y en ese momento para el pueblo de Dios. Bien. Claro. Qué Bueno, también interesante. está Luther King, que mucha gente se sostiene junto con él, porque creo que fue el primero en ponerle un paro a todas esas cuestiones que la iglesia tenía con pedir dinero, oro o alguna ofrenda. Para Lutero. Martín Lutero. Sí, sí. Luther King es el otro. Es ahora. Se me cruzaron, de los derechos humanos. Sí, Lutero fue reconocido incluso. Bueno, estamos en medio de una polémica, incluso con el Papa León, fue reconocido, por Juan Pablo II, se levantaron mutuamente la excomunión y todo, y hace una semana o dos el Papa recibió a la obispa anglicana, que es la primera mujer de una iglesia que no es el catolicismo, es el anglicanismo, se abrió justamente en época de Lutero, en 1500. Entonces, de nuevo, vuelvo, los grupos tradicionales católicos, que mal León es un blasfemo, ¿cómo va a estar? León se sienta con todo el mundo, no tiene ningún problema, pero no está diciendo, ella es la elegida, este es el camino. No, ella representa la autoridad de otros creyentes, que son millones además, y así fuera una sola, merece respeto. Qué interesante, se puede charla. Tengo tantas preguntas para seguir haciendo, pero no me quiero desviar más. Vamos, padre, si hay avisos parroquiales, los cristianos, los católicos, salteños, ¿qué tiempo estamos viviendo? Bueno, estamos en una novena que para mí es preciosa, porque estuve muchos años acá en la Plaza Alvarado con la Virgen de Fátima. Bien. El 13 de mayo, la Virgen María, ese no lo cantaba. No lo cantábamos nosotros. Es un clásico. El 13 de mayo de 1917, la iglesia reconoció desde siempre esta aparición de la Virgen a 3 pastorcitos. Así que va a ser Lucía, Jacinto y Francisco. Así que va a ser la gran fiesta el próximo 13. Supongo que en la parroquia lo correrán al domingo siguiente. Así que es una festividad, una advocación de la Virgen que es muy bonita y dentro de los 2000 años de cristianismo muy actual, pues recién se cumplieron 100 años. Claro. Y para muchos que tienen también una vivencia o una tradición salesiana, todo mayo es el mes de María Auxiliadora, cuya fiesta es el 24 de mayo. Así que también me parece que son 2 advocaciones de la Virgen que a los cristianos y a los católicos nos hacen sentir siempre que está ahí, ¿no? La Madre de Jesús a nuestro lado. Me acuerdo cuando hice la comunión de la Virgen de Fátima
una de las cosas que nos daba terror, y bueno, el padre Martiarena y los catequistas de entonces nos trataban de aliviar ese miedo, era que uno de los mensajes de la Virgen de Fátima avisaba o anunciaba el fin del mundo. Sí, pero no era tan así, ¿eh? Claro. Eso quedó demostrado después, y justamente Juan Pablo II, con Ratzinger como secretario de Estado, dieron a conocer ese tercer decreto, que era como una visión de los niños, es verdad, del fin del mundo, del infierno, de las guerras, del atentado contra el Papa, porque los niños increíblemente vieron y escribieron que un hombre vestido de blanco iba subiendo una montaña y le disparaban unos tiros, pero no llegaba a morir. Entonces siempre se interpretó que fue el atentado del año 81. El que sufrió Juan Juan Pablo II, exacto. Pero la visión íntegra era que después ese hombre tomaba la cruz, llegaba hacia arriba, y ahí sí la Virgen y los ángeles y la victoria de Dios, que eso no lo dicen nunca. Claro. De todos los apocalípticos y terroríficos que meten miedo, siempre, pobrecita la Virgen de Fátima, la usan Sí. en el mal sentido para decir, no, el fin del mundo y que el castigo de Dios y las guerras y las calamidades. No es así. Tenemos mensajitos. Tenemos un montón de comentarios Sí. acá en el vivo de YouTube. Rochi dice: hola padre, ¿cómo le va? Qué lindo verlo. Le cuento que fui a misa con el padre Abdón y me enteré que se va de Salta. El padre Abdón es un ¿Cuál es? cura africano. ¿Senegalés? No, de la República Democrática del Congo. Ah, mirá. Es un crack, un jugadorazo que apareció en Salta hace 2 años. Alguna vez yo hice el comentario que en Salta tenemos 4 curas africanos. Abdón es uno, un nigeriano, que está el padre Jules, en la Florida y Tucumán, y 2 curitas que están en Rosario la Frontera, con la congregación de los murialdinos. Y bueno, Abdón sí lo trasladan al ser religioso. Ellos están no solo en una diócesis físicamente pequeña, sino que creo que se iba al Perú el mes que viene o pronto. Una pérdida para Salta, pero una ganancia para los peruanos. Y sí, sin dudas. Martín nos deja un mensaje: qué mesaza, che. Sí, Le mandamos un ya saludito a llegó, Martín. la vi por ¿Llegó? ahí a Martín. De 10. Sobrevivió en buena hora. Mercedes nos dice: se necesitan más curas como el padre Ósola, con esta mentalidad. Gracias, Coincido. Mercedes. Algunos se van. Sí. No te voy a decir qué peligro. Julián, padre, ¿cómo le va? ¿Qué opina de la obsesión o la fijación que tiene Milei con los judíos y el muro de los lamentos? No, bueno, no sé, será su sangre también. Está bien que vaya a cualquier lado, que haga lo que quiera, pero sí, fijación ya es medio feo, ¿no? Mauri, en esta época donde están todas las personas solamente pensando en uno y tratar de salvarse solo, está bueno predicar el trabajar en comunidad. Un claro ejemplo son las señoras que estaban ayer. ¿Quiénes vinieron? Le iba a comentar, padre, en realidad una era más joven y otra sí era una señora. Digo, para remarcar la edad de las voluntarias, eran 2 voluntarias de la Fundación Manos Abiertas. Qué bueno, Banana Pueyrredón. Que lo traen a César Banana La Pueyrredón. semana que viene. El miércoles que viene, de paso repetimos la invitación, va a estar César Banana Pueyrredón en el Teatro Provincial. Entrada están a la venta en vamos.gov o si no en la boletería del teatro. Es todo a beneficio de esta fundación, que para mí, entre las varias obras que tiene una que es bellísima, profundamente humanista, que es La Casa de la Bondad. La Casa de la Bondad, bueno, eso se lo habrán explicado mejor. Sí. Debe haber venido mi amiga Tere Ceballos. No sé. Hablé con ella, pero no, vino Azucena La conozco, sí. y Azucena, sí. Sabrina, otra chica. No, trabajan un montón. Y la Casa de la Bondad, por ahí si hay público nuevo de ayer, Sí. es una casa que está en la Vicente López al 1400, donde van personas que ya están en situación de terminal, para morir por distintos tratamientos, enfermedades, y que de repente no solo que no tengan familia, sino que la familia no esté capacitada o ya esté tan desgastada como tristemente pasa, y que bueno, que no tienen las condiciones. Entonces ellos tienen todo un equipo, una clínica, me animo a decir, para que estas personas porque es mueran una con especie dignidad. de- La Casa de la Bondad. Una especie de internación. Es una internación. Y tienen un árbol, es impresionante, donde tienen los nombres de todos los que ya estuvieron y ya fallecieron, pero los recuerdan además con esa sonrisa de saber que les dieron cariño y contención hasta el final. Les manda, para guardar la pregunta de Mercedes, Perfecto, que dale. me encanta. La guarda. Le manda saludos a Alberto Escriba, le mandamos un beso. ¿Ese es tu tío, tu papá? Un capo. Y ahora sí, léele la pregunta de Mercedes, que me parece gusta. la pregunta del Sí. día.
Mercedes le pregunta: padre, ¿nunca pensó en hacer videos de TikTok predicando para acercar a los más jóvenes de nuevo a la iglesia? Hay un montón de colegas curas que lo hacen. En Tucumán está el padre José Luis Asano, en Córdoba Reinaldo me encanta, Pablo Savoy en Buenos Aires. Hay muchos que son los evangelizadores digitales que se llaman. Pablo ¿sí? Martínez, un chango, un laico, que además tiene canciones muy bonitas. La verdad que no me da el tiempo ni echar ni las ganas de meterme en eso. Subo cosas, posteo, pero no más. No, es paso. que es un laburo. Sí, es un sí, laburo, sí, hay que es un dedicarle laburo, mucho. es un laburo. Hay que dedicarle mucho. Sí. Les agradezco a ustedes y el Pulpo y no sé quién cuando arman videitos así cortos de lo que estoy, eso sí, tiene mucha llegada. Y por ahí algunos también critican, ¿no? Esta gente más tradicional, pero por ahí sí. Obviamente que... Hay que ayornarse a los nuevos tiempos. Yo puedo dar fe de que en este programa, en los 2 años que llevamos, el Padre Oso la sumó bastante al ejército o a las filas del cristianismo. Al ejército de Dios. Al equipo de Jesús. Hablemos en términos futbolísticos. Ahí está, al bueno, equipo. exacto. Y eso me parece muy valioso. Seamos rivales y no enemigos, entonces, entre todos. Exacto. Gracias, padre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, si quedó algo en el tintero, después nos hace saber y nosotros lo difundimos acá. Gracias. Muchas gracias.